¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a todos por venir. Muy lindo poder hacer algo presencial. Hoy voy a hablarles un poquitito de un tema de rejuvenecimiento facial, pero más que nada me voy a enfocar en detalles que hacen la diferencia cuando nosotros hacemos un procedimiento. Muy importante saber qué es lo que pide el paciente, qué quiere hacer un análisis y recomendar de acuerdo a los criterios que el médico considere que tenga que hacer, siempre de acuerdo con lo que el paciente está buscando. Nosotros hace muchos años, yo en el año 1994 empecé a trabajar con láseres, creo que fuimos uno de los primeros, y hoy podemos utilizar muchas tecnologías. Hoy podemos usar con un paciente radiofrecuencia, microagujas, láser de plasma, toxina botulínica, fillers, IPL y láser. Podemos elegir un montón de cosas que si tenemos una buena cantidad de herramientas las podemos combinar o podemos aprovecharlas para distintas áreas. Lo que sí tenemos que saber es que no existe una sola tecnología que haga todo. Lo más importante es que nosotros como médicos sepamos qué tecnología tenemos que aplicar al paciente de acuerdo a lo que el paciente tenga. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Explicamos objetivos a los pacientes para saber qué es lo que ellos quieren lograr y podemos planificar qué tipo de tecnología vamos a utilizar y crear protocolos que generalmente van a ser muy personalizados, ya que en general va a ir variando de acuerdo a las necesidades, las edades, el color de piel y las características. La gran diferencia es encontrar en el paciente áreas de belleza que el paciente habitualmente tiene y que nosotros podemos mejorarlas y podemos hacer que ese paciente se vea mucho mejor. Es decir, por ahí tenemos que hacer un rejuvenecimiento facial y ese paciente tiene una papada que le molesta y con solo por ahí mejorar su papada y su arco mandibular vamos a lograr objetivos muy positivos en él. O el paciente que por ejemplo tiene caídos los párpados, si logramos con alguna tecnología o con una toxina elevar un poquitito esas cejas, vamos a poder mejorar la mirada y eso va a dar un diferencial. Yo voy a hablar un poquito de mi experiencia en estos últimos 4 años con una tecnología de ultrasonido macro y microfocalizado, donde ya llevo hecho más de 1000 procedimientos y les voy a transmitir un poquitito los tips más importantes. No voy a hablar de todo el procedimiento, pero simplemente se los voy a ir nombrando. La tecnología tiene una cierta característica. Nosotros en este esquema que vemos acá podemos ver las profundidades. Y si observamos en el lado derecho, que vemos el ultrasonido, vemos que podemos elegir a dónde apuntar y a dónde producir el efecto. Si ustedes ven, el único equipo tecnológico que va a llegar hacia el SMAS, que es el sistema musculoaponeurótico, es el ultrasonido macro y microfocalizado. Las demás tecnologías van a ir un poquito más arriba, entonces voy a hablarles un poco de ultrasonido porque considero que es muy interesante atravesar la barrera epidérmica sin dañarla, sin cambiarla y producir el efecto a cierta profundidad que es lo que nos va a dar el cambio. Si yo tengo una paciente que tiene un rostro caído, puedo llegar hasta el músculo y de esa manera producir un efecto térmico alto. Y algo interesante para que tengan en cuenta, cuando trabajo yo con ultrasonido macro y microfocalizado, trabajo a 65 o 75 grados de temperatura. Esa es una temperatura altísima que no la alcanzamos con otras tecnologías. Acá vemos que este tipo de tecnología de ultrasonido podemos aplicarla en la zona epidérmico-dérmica y también podemos aplicarla en la grasa. Yo me voy a referir más que nada a la zona epidérmica-dérmica, pero también sepan que podemos trabajar con esta tecnología quemando grasa, produciendo una destrucción del adipocito. Bueno, vamos a ir rápido
para mostrar casos para que ustedes sepan, pero sepan que a mayor frecuencia de ultrasonido va a haber menor penetración y vamos a ir más superficial, y que a menor frecuencia de ultrasonido va a haber una mucho mayor penetración. Y eso nos va a servir para el objetivo que vamos a tener, que es rejuvenecer. Altas energías con mínimas cantidades de disparos que vamos a tener que hacer y lograr objetivos. Como les dije antes, temperaturas altísimas. No vamos a ver con ninguna otra tecnología llegar a 65, 75 grados. Piensen que con una radiofrecuencia llegamos a 40, con un microneedle llegamos a 50, con un láser, dependiendo si no es ablativo, vamos a llegar a 55, 60 grados. Ahí vemos un poco los transductores. No voy a hablar tampoco de a dónde van a ir, pero sepan que tenemos una variedad enorme desde 1,5 milímetros, 2 milímetros, 3, 4,5, y después tenemos para grasa 6, 9 y 13 milímetros de profundidad. Todas estas áreas que ustedes ven ahí son áreas que hoy podemos tratar. Ejemplo, me tocan pacientes que, por ejemplo, le tienen temor a la toxina. Aunque les parezca mentira, todavía hay gente que no quiere ponerse Botox porque le da miedo. Haciendo un procedimiento muy bueno de ultrasonido en la zona de la ceja, logramos elevar la ceja en forma inmediata. El efecto es inmediato. Tal es así que muchas veces tenemos a la paciente en la camilla, le hacemos el procedimiento de un lado, le mostramos y vemos la diferencia de las cejas. De todos modos, a mí me encanta la combinación, pero se los cuento para ir viendo pequeños tips que uno puede tener. Podemos trabajar párpados, podemos trabajar arrugas, podemos ir al tercio inferior. En general, sepan que los ultrasonidos microfocalizados funcionan muy bien en tercio inferior del rostro, levantan y tensan. Muchos lo denominan lifting. Yo no creo que sea un lifting, pero sí es un procedimiento que actúa muy bien porque llega al ESMAS. Después también lo podemos usar en cuello, que no hay muchas tecnologías que ayudan en cuello, y finalmente en toda el área del escote. No voy a referirme al área de grasa, pero sepan que también se puede utilizar el ultrasonido en la zona de adiposidad. Bueno, ¿cuándo indicamos esto? Indicamos cuando hay flacidez facial, cuando hay arrugas, cuando hay papada, cuando hay caída en la zona de los cachetes, y hacemos un tratamiento redireccionado con una determinada planificación que ahora les voy a mostrar. Esta diapositiva simplemente es para que vean que uno de los objetivos más importantes del uso del ultrasonido en rostro es llegar al sistema músculo-aponeurótico. Es el único elemento importante como para poder generar un efecto de tensado muy importante y muy claro. Temperaturas, como les dije antes, es increíble la tolerancia de los pacientes. Yo estoy trabajando hoy con una tecnología que se llama Ultraformer, que realmente no duele, se tolera muy bien, el paciente lo siente cómodo y se puede realizar a gran profundidad y a gran cantidad de disparos. Para que vayan viendo, hay zonas del rostro donde uno de repente tiene que hacer un reposicionamiento muscular. Entonces, la zona de los cachetes podemos usar transductores profundos. Sepan que una profundidad de 4.5 en rostro es una profundidad que hay que tener cuidado porque está el nervio facial y hay otras áreas anatómicas de riesgo, con lo cual hay que saber aplicarlo y dónde. También lo podemos usar en cuello, en la zona mandibular y demás, pero en general usamos transductores un poco más pequeños. Bueno, algo de neocolagénogénesis no les voy a enseñar porque ustedes ya saben todos los procesos de formación. Sí, para que vean rápidamente todas las zonas de rostro que hoy puedo tratar, puedo hacer un pan facial completo o puedo ir directamente a lo que el paciente me pide, que es muy importante porque a veces el paciente lo que está pidiendo es: doctor, yo quiero levantar el tercio inferior y no me interesa el resto. Entonces vamos a focalizarnos al lado problema y para tener mejor resultado vamos a hacerle una gran cantidad de disparos en la zona para poder producir un lindo efecto. Sepan que los resultados algunas veces vemos inmediatamente un cambio, pero generalmente lleva 6 meses de tiempo
tener buenos resultados. Hoy les voy a presentar algunos casos míos para que ustedes vean un poquitito cómo fueron evolucionando. Seguimos para hacer un poquito más rápido la charla. No los quiero aburrir porque todos quieren ir a almorzar. Simplemente esta diapositiva es para que vean la cantidad de transductores que se pueden llegar a utilizar y que uno puede llegar a combinar en un procedimiento. Es decir, múltiples transductores. Muchas veces le llamamos procedimiento 7D porque usamos 7 transductores para hacer un procedimiento. Y vamos a ver algunos casos clínicos simples. Esta paciente que hicimos un pequeño levantamiento de papada y un marcado de la zona del arco mandibular con muy lindos resultados. Acá tenemos otro caso, lo denominamos lifting facial, pero no es un lifting facial, pero es un mejoramiento de toda la parte facial. Vemos cómo va elevando toda esa zona y está tratada solamente con ultrasonido. Acá tenemos un caso de un cuello. Yo creo que ustedes deben tener los mismos problemas que tengo yo para tratar cuello. Yo tengo 2 tecnologías que puedo usar en cuello nada más, que son, no uso hilos, algunos usan hilos, pero por ejemplo uso Energet, que es energía cinética, que anda muy bien, y estoy usando ultrasonido con resultados muy lindos. Vemos acá una paciente joven de 45 años con un cuadro de mejoramiento de su rostro. Acá vemos otro caso. Esta es otra paciente joven que quería mejorar la parte de los surcos y ahora le voy a dar unos tips para trabajar surcos nasogenianos. Este es un caso muy lindo, quiero mostrárselo, una paciente de edad dificilísimo de tratar. Miren cómo ha mejorado ese cuello y cómo ha mejorado esa cara solamente con una tecnología que usamos. Y la diferencia en tiempo de la foto es de 6 meses, antes y después. Pero ven un cambio muy lindo, similar a lo que sería un lifting, que vuelvo a repetir, no es un lifting, es un rejuvenecimiento. Acá en una paciente joven, cómo se ve, cómo va tensando la zona de los surcos. Bien, para tratar de ir finalizando un poquitito, vemos que hay un montón de tratamientos que podemos hacer, pero quiero ir a unos tips que les quiero dar para que los tengan, de protocolos que yo estoy utilizando en distintas áreas del paciente. Ejemplo, en la zona malar, en la zona de las bolsas, que es una zona muy difícil de tratar, si utilizamos transductores de 3,5 y 4,5, con muy poca cantidad de disparos logramos muy lindos objetivos. Sepan que es una zona que normalmente trabajamos con 1,5 o 2 milímetros de profundidad y ahora estamos trabajando con estos transductores y los resultados son muy, muy buenos. Protocolo surcogeniano. Todas quieren que el surco se les mejore. ¿Qué hacemos para mejorar el surco? Tensar lateralmente, eso es lo que hacemos. Pero si hacemos una buena cantidad de disparos, saliendo un poco del surco a medio centímetro, usando un cabezal de 2 milímetros máximo, no más de 2 milímetros, haciendo 45 o 50 disparos de cada lado, queda hermoso. Nunca usen cabezales más profundos en esa zona. Hay un paquete vasculonervioso riesgoso y no lo podemos hacer. Sí, con uno de 2 milímetros no vamos a tener problema. Protocolo Showline. Todas quieren levantar esto y no sabemos cómo. A veces hacemos un pan facial y los resultados no son tan buenos. Agarramos un transductor de 2 y le damos 100 disparos en una línea y le damos 100 disparos en la otra línea. Son cantidad de disparos, no importa, sirve porque el resultado es fantástico y vale la pena hacerlo. Cada transductor tiene 20.000 disparos, así que no se preocupen por la cantidad de disparos que van a hacer. Vale la pena que lo hagan. Otra cosa que piden mucho, Fox Eyes, ver esos ojos. Los americanos usan muchísimo esta técnica de Fox Eyes. Ahí está, muestro cómo se hace y utilizamos generalmente el protocolo con cabezales de 1,5 y 2 y estamos usando actualmente los protocolos con los cabezales de 3. Pocos disparos en general en la zona y le hacemos separar un poquitito los ojitos y quedan muy bonitos. Bueno, estas son todas publicaciones, simplemente para que sepan que todos los trabajos que se han hecho son trabajos internacionales, tecnologías que se han aprobado en FDA, en la Comunidad Europea. Sepan que es una tecnología que hoy la podemos combinar con un montón de herramientas.
Sergio en general habla mucho del toolbox, de que uno tiene una caja de herramientas con un montón de tecnologías y si uno puede aumentar el resultado y mejorar los resultados, aprovechen a utilizar todas las tecnologías. Yo muchas veces vine un paciente para hacerse un ultrasonido focalizado full face, la pongo en la camilla, la estoy atendiendo y veo que esa paciente tiene un daño epidérmico muy grande, tiene manchas y por ahí tengo una luz pulsada, tengo un Q-switch o tengo otro láser en el consultorio y se lo regalo y se lo hago igual. ¿Por qué? Porque quiero que la paciente se vea mejor. Porque la paciente va y pide un tratamiento pero no sabe todo lo que se puede hacer. Entonces, en general, hoy, en mi caso particular, la gran combinación de tecnologías hace una gran diferencia que el paciente en muy poco tiempo la ve y está muy conforme con eso. Bueno, comparativo con otras tecnologías HIFU, yo he visto grandes diferencias, yo usé otras tecnologías y me he quedado con esta simplemente por una sola razón. No he notado dolor ni molestia en ningún procedimiento. Y eso les puedo asegurar que es importantísimo. El paciente está ahí en la camilla y uno le hace 1000 disparos o 2000 y el paciente está fantástico y se va bien, se va un poquito rojo, pero se va bárbaro.